Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Me vuelvo a presentar, Mireya Vega, desde Megarón, Desarrollo Organizacional. Y pues bueno, tenemos como casi cada jueves, jueves sí, jueves no, un encuentro para hablar de algún tema que pueda ser relevante, que pueda ser presente en la cotidianidad de cada uno, que pueda ser aprovechable. Y el día de hoy, uno de los temas que más nos piden, que más éxito tienen, ¿no? En cuanto a interés, tanto en la plataforma como en presencial ahora, son los temas de liderazgo. ¿Por qué será? Bueno, porque creo que está en el reto de todos nosotros tal vez convertirnos en mejores líderes desde donde estemos, ¿no? Habrá aquí dueños de empresa, habrá coordinadores, gerentes, directores, no importa el tema jerárquico, el tema de posición, incluso personas que trabajan en casa, estudiantes o amas de casa, personas que se dedican al tema del deporte o en cualquier disciplina. El liderazgo es un tema que nos da a todos, ¿no? Porque habla de hacer que las cosas pasen en el terreno en el que estemos. Así es que hoy vamos a dar una visión del liderazgo de mucha actualidad, el líder consciente, el liderazgo consciente. Y pues bueno, vamos a dar inicio para aprovechar bien el tiempo de todos. Muy bien. Están entrando personas, pero Antonio, eres coanfitrión, ¿verdad? Para poder apoyar con la entrada de las personas. Sí, correcto. Gracias, Toño. Muy bien, pues empecemos. Empecemos con una reflexión acerca del liderazgo, ¿no? Se ha hablado mucho en las empresas, la persona es el activo más importante, la organización no sería nada sin el capital humano alrededor de él y de su desarrollo gira todo. Sin embargo, en los hechos no siempre es así. ¿De acuerdo? Y algunos todavía, en algunos escenarios, todavía vivimos de alguna manera anclados a estilos de liderazgo, de acuerdo, que lejos de fomentar, estimular o potenciar el capital humano, muchas veces trabajan un poco en contra. Pero esto no es algo nuevo, ¿eh? Aquí les traigo una frase de hace muchísimo tiempo, ¿no? Más de 4000 años, de Confucio. Dice, si una persona ocupa un cargo de autoridad que excede sus virtudes, todos sufrirán. Perdón, dije que es de Confucio, pero no, es de Wang Ti, predecesor de él. Repito la frase, si una persona ocupa un cargo de autoridad que excede sus virtudes, fíjense qué bonita manera, todos sufrirán. Es decir, el líder influye, eso es un hecho. Y cuando la persona influye, lo que tiene que ser es muy consciente de cómo influye, porque si la influencia es negativa, como bien dice aquí, todos sufrirán. Y esto nos hace reflexionar, ¿no? Estamos hablando de algo que pasó hace 4500 años, ¿no? ¿Ha cambiado? Es decir, hoy en día podríamos pensar en que ese problema solo ocurría en ese momento, o podemos pensar que tal vez lo que él escribió hace tanto tiempo sigue siendo un tema vigente, un tema actual. Es decir, muchas veces dirigimos o encontramos líderes que dirigen con prácticas que más que estimular al capital humano, fomentar el capital humano, lo obstaculizan de tal manera que abusan de su poder y difícilmente logran un impacto positivo. Es decir, desde la autoridad despótica, ¿no? Desde la autoridad del déspota, desde el tirano. Y eso lo vemos en todos los contextos. ¿Por qué ignoramos esta situación? ¿No? ¿Por qué se tolera? Pues bueno, por tiempo no voy a abrir micrófono, pero creo que en la cabeza de muchos de ustedes la respuesta estará porque a veces dan resultados. Es decir, a veces se privilegia el que parece que da resultados, parece que es conveniente, aunque pase por encima de la cultura, de los valores, de alguna manera el cuidado a ese capital humano que decimos respetar tanto, ¿no? Eso siempre, siempre será una mala jugada. Créanme que si mantenemos en el puesto a líderes déspotas que lastiman a otras personas, pensando que en cambio me dan un buen resultado, nunca la cuenta te va a salir a favor. ¿De acuerdo? El precio a pagar siempre será mayor. Después lo mencionaremos un poquito. Pero incluso, seamos honestos, líderes déspotas los hay en cualquier contexto, en el deporte, en el hogar.
es decir, padres y madres despóticos, ¿no? Que abusan del poder sobre sus hijos, también existen y existen en cualquier disciplina. No sé si vieron esa película Whiplash, ¿no? Donde en una escuela de alto desempeño de arte musical en Estados Unidos, ¿no? Es muy buena película donde el maestro, ese gran tutor, ¿no? Que todos los alumnos veneran, es un enorme déspota, un gran tirano que incluso destruye carreras, ¿no? Entonces lo encontramos en todos los escenarios. Sin embargo, vamos a abordar el tema empresarial, porque es el tema que nos convoca aquí. Es decir, lo vamos a ver desde la óptica de la realidad de las organizaciones de hoy y los modelos de liderazgo que estamos impulsando. Respecto a este tema del poder de autoridad, Peter Senge dice lo siguiente, y es un poco duro lo que dice Peter Senge, para quienes no le suenen, el autor de La Quinta Disciplina, dice lo siguiente: creemos que las personas alcanzan poder de autoridad debido a veces sus competencias técnicas y capacidad para dar resultados, es decir, son buenazos en lo que hagan, ¿no? Desde el ámbito de las finanzas, de operaciones, de las ventas, son fantásticos y entonces por eso merecen ese poder de autoridad o incluso por su desmedida ambición de obtener ese poder, ¿no? Esas luchas internas, esa competencia a veces feroz por tener un lugar de autoridad ha hecho que algunas personas ostenten esos puestos sin necesariamente tener ni la vocación de servir a otros, ni la capacidad, ni la preparación, a veces ni el interés, ¿no? Y eso, por lo tanto, y generalmente produce muy malos resultados. El gran problema, por lo tanto, de este mal liderazgo, en un momentito iré al liderazgo consciente, pero partiendo de un escenario de negatividad, personas en posición de autoridad que carecen de las verdaderas capacidades de liderazgo generan todos estos efectos. De entrada, pierden total credibilidad. A veces un desplante como el que estamos viendo en la fotografía, ¿no? de enojo, de ira, de gritos, pues puede llevar a la obediencia, a la sumisión a las otras personas por temor, pero en el fondo su credibilidad, su imagen queda totalmente devaluada. No inspiran respeto, por lo tanto. Entonces, a lo mejor hay obediencia, pero en el fondo no hay un respeto, no hay una consideración. Y cuando esta persona se da la vuelta, las conversaciones, el tono, cómo se ve a esa persona, sin duda es tremendamente devaluatoria, ¿no? Las personas dejan de comprometerse con su rol, obedecen porque no tienen más remedio, pero no darán un centímetro más. Y cuando digo un centímetro más, no me refiero a horas de trabajo, que a veces hay que darlas, se quiera o no, sino pasión, voluntad, creatividad, ilusión, ganas de proponer, todo eso se va acabando, ¿de acuerdo? Porque no hay un compromiso en verdad. Son personas que aplican modelos para reforzar su autoridad, pero enseñan a otros a hacer lo mismo. Es decir, ese esquema se replica hacia abajo, generan temor, por lo tanto, generan un entorno poco atractivo que muchas veces hace que las personas no quieran pertenecer o permanecer. Generan equipos disfuncionales donde se replica esa lucha por el poder, donde todo el mundo quiere quedar bien con ese jefe y muchas veces a costa incluso de opacar a alguien, porque finalmente están en supervivencia, y eso hay que entenderlo, y entonces el costo humano es muy alto. Y no solamente el costo humano, sino el costo organizacional. Este tipo de liderazgo, y eso está más que demostrado, es el principal expulsor de talento en la organización. De expulsar tal cual, es decir, personas que renuncian a trabajar así porque no se sienten representadas y porque no quieren trabajar de esta forma, y a veces talentos se van de la empresa por esta razón, o a veces permanecen, pero permanecen en condiciones de un desempeño muy inferior al que podrían dar. De cualquier forma, pues bueno, el talento se está expulsando, ¿no? Desde todo fin práctico. De tal forma que hay que cuidar de no tener personas así, porque en verdad el costo, como dice aquí, el costo humano es en verdad muy alto. ¿Qué causas provocan esto? Pues muchas veces una distorsión, ¿no?, interna de la realidad y una falta total de inteligencia emocional y como consecuencia de cultura emocional. Dicen que hay 5 grandes emociones impuras, ¿no? Esas 5 emociones impuras nos llevan a probablemente proyectar lo peor de nosotros, como por ejemplo la ira,
la arrogancia, la indecisión, la terquedad y este vínculo cupídico, ¿no? Que tiene que ver con aferrarnos a esquemas que ya son disfuncionales y poco útiles para nosotros, pero de forma irracional nos aferramos a ellos para defendernos y probablemente para, como mecanismo de supervivencia. Todo esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando las situaciones son así, se replica este tipo de modelos, se aprende. Y si yo viví mucho tiempo con un líder con estas características, el día que yo tenga gente a cargo, seguramente haré uso de las mismas estrategias. En realidad, habla de una total ausencia o carencia de inteligencia emocional, de capacidad para encontrar mejores estrategias. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? Pero cuando no encuentro mejores estrategias, recurro a estas. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente, de forma inmediata y aparentemente permanente, que no es así, funcionan. Es decir, la ira funciona, la arrogancia funciona hasta cierto punto. La gente cuadra, la gente obedece, la gente cumple. Y eso da la falsa sensación de que estoy siendo un buen líder, porque estoy logrando que los resultados se den. Sabemos que no es así. Tarde o temprano hay un subaprovechamiento, falta de compromiso, desconexión con el propósito, falta de propósito, de hecho, y muchas veces, como decíamos, incluso la gente se va, ¿no? Pero a corto plazo, el líder vive la fantasía de que está siendo obedecido y entonces recibe aparentemente una retroalimentación positiva de su actuar. Cuidado con eso, ¿no? Porque estamos en verdad engañándonos. Esto es justamente lo que queremos combatir. Vamos entonces a esta revolución del liderazgo consciente para la transformación de los negocios. Hay muchos autores que hablan de este liderazgo consciente. Al final de la charla les vamos a mencionar 2 libros muy recomendables, pero incluso hay muchos otros, ¿de acuerdo? Incluso desde otras ópticas como Robin Sharma, etcétera, hablan de la conciencia en el liderazgo, de tal forma que hay en verdad mucha bibliografía que les recomendamos consultar, pero aquí vamos a darles la visión más importante según algunos de estos autores. De entrada, en esta visión del mundo de los negocios, ¿de acuerdo? Hay 3 ejes fundamentales: el eje de las personas, el eje del propósito de generar una visión y, por supuesto, el eje del rendimiento, del desempeño y del resultado. Estos 3 ejes tienen que estar alineados, es decir, las personas deben de poderse desarrollar en función de un mejor desempeño y alineados con un propósito positivo, común, bien comunicado y que nos ayude a trascender, ¿de acuerdo? Perdonen. El liderazgo a través del tiempo, perdonen, ¿están viendo la pantalla? Sí, ok, es que me apareció algo en pantalla. Vamos a hablar no de diferentes modelos de liderazgo, que eso nos llevaría a otro contexto de mucha más información, pero en términos generales podemos decir que hemos evolucionado incluso a veces como persona en 3 diferentes estadios, ¿no? O fases del liderazgo. Vamos a hablar de un liderazgo nivel A, ¿de acuerdo? Centrado en los resultados, centrado en resultados financieros, en números, únicamente en eso, orientados al cumplimiento, por lo tanto, con alto nivel de exigencia y haciendo uso sobre todo de competencias funcionales, es decir, competencias técnicas, competencias que me hacen experto en el área de la que yo venga, ya sea sistemas, finanzas, las ventas, donde sea que soy fuerte, ¿no? Desde ahí genero mi liderazgo y ahí me enfoco en que la gente cumpla y se logren únicamente los objetivos. Un extremo de esto, de acuerdo, me puede llegar a ser autoritario, es decir, imponer la fuerza para asegurar ese cumplimiento y para asegurar esa ejecución. ¿De acuerdo? Suelen ser líderes justamente porque están basados en competencias funcionales, muy anclados en el tema del saber, del conocimiento, de la experiencia. Nos hemos ido dando cuenta que eso no es suficiente. Llega un Daniel Goleman, ¿no? Y nos dice que los líderes más exitosos no son los que saben más, no son los que son mejores técnicamente, sino son los que saben usar mejor la inteligencia emocional. Y entonces se nos abre todo un universo nuevo donde nos damos cuenta que las personas necesitan ser apoyadas. Y entonces a veces se ha ido creando otro modelo de liderazgo que sin querer se ha ido un poco al extremo. Entonces es un liderazgo muy emocional,
donde me vinculo con la gente únicamente a partir de la emoción, cómo se sienten, qué les motiva, qué les gustaría esto, pues vayámonos para allá, les motiva más lo otro, pues entonces para el otro lado, influyen únicamente a partir de las emociones, se vuelven mucho más vulnerables, más humanos, más abiertos, más fomentadores de confianza, ¿de acuerdo? Y por lo general van a evitar conflictos y entienden que las personas no quieren trabajar en un entorno conflictivo, difícil, y entonces muchas veces pueden llegar incluso a negar ese conflicto o a evitarlo. Y fortalecen no tanto las competencias funcionales, técnicas, sino competencias de relación, ¿de acuerdo? Aquí puede parecer un liderazgo mejor que el otro, sin embargo, llevado al extremo, puede acabar siendo un liderazgo permisivo, excesivamente paternalista, protector, y que se enfoca únicamente en el ser, ¿no? En cómo la persona se siente, cómo la persona experimenta, pero que tal vez a nivel resultados no logre tal vez el desempeño que quería. De lo que ya hablamos es ninguno de estos dos modelos, el duro y el blando, podríamos decir de forma muy radical, sino un modelo de liderazgo. Es un de liderazgo que logra huir con la complejidad. Hemos dado en algún momento algún webinar donde hablábamos de entornos VUCA, ¿no? Donde hablábamos de entornos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, ¿no? Eso requiere habilidades que tal vez en los otros dos escenarios no lograríamos abarcar. Un liderazgo consciente es un liderazgo que se atreve en estos contextos mucho más reales de lo que hoy estamos viviendo, que se abren a posibilidades, a la innovación, al cambio, a la transformación, que generan en la gente un compromiso pleno, es decir, no solo son conscientes ellos, sino que a través de su toma de conciencia detonan conciencia en el otro. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver ahora. Y eso hace personas mucho más involucradas, mucho más comprometidas, mucho más serias en lo que están haciendo y son mucho más presentes, digamos, en la influencia que tienen sobre los demás. Es un liderazgo más ecuánime, más estable, más equilibrado, más armónico, ¿de acuerdo? Que permite, pues bueno, de alguna manera lidiar con esta complejidad presente, ¿de acuerdo? Conectando con el ser humano, pero por supuesto conectando también con la realidad de un propósito a lograr. De este liderazgo es del que vamos a hablar. Este es uno de los autores que habla del liderazgo consciente y dice lo siguiente, creo que es una muy buena frase: medimos el éxito por la forma en la que influimos en la vida de las personas, no por el poder, no por el puesto, no por el dinero, no por el crecimiento. El liderazgo verdaderamente humano mide el éxito por la forma en la que las vidas humanas son mejoradas. ¿De acuerdo? Al final del día, ¿qué vidas transformaste? ¿Dónde está el sentido de trascendencia de tu liderazgo? ¿No? No es lograr hoy, como hoy hablamos mucho de sustentabilidad, ¿qué tan sustentable es la influencia que estás ejerciendo? La ira tiene nula sustentabilidad, porque logra resultados hoy, asegura que hoy me entregues porque grité, porque no, pero mañana, pasado, llega un momento que la gente es inmune a tus gritos, ¿no? De tal forma que queremos hacer un liderazgo que tenga sentido en el tiempo, tenemos que lograr un liderazgo mucho más consciente, mucho más profundo. Vamos a hablar entonces de las características de este liderazgo consciente. El primer lugar, pues no lo podríamos dejar de fuera. Si es liderazgo consciente, el primer paso esencial es un alto nivel de conciencia, es decir, un alto estado de conciencia. Y cuando pensamos en estado de conciencia, a veces, pues no sé, viendo esta foto, podemos llegar a pensar que nos tenemos que convertir a veces en seres así un poco como espirituales, un poco irreales, idóneos, ¿no? Como conectados con... Y no, la verdad es que la conciencia está en cada uno de nosotros. Como dice Robin Sharma, este autor que les recomendamos mucho también, dice, el liderazgo empieza con la conciencia de uno mismo, el darme cuenta, ¿no? No puedes mejorar una debilidad o un fallo si no eres consciente de su existencia. Nada que no reconozcas podrá ser cambiado, ¿no? Entonces, la primera parte es, me doy cuenta de cómo actúo, me doy cuenta de cómo reacciono, me doy cuenta de lo que quiero, me doy cuenta de lo que me desagrada,
de las emociones que tengo, de cómo lidio con ellas, qué las provoca, la conciencia plena. Bien decía Daniel Goleman, ¿no?, que un líder sin inteligencia emocional no puede ejercer en verdad el liderazgo y la alto nivel de influencia, porque al no conocerse a él mismo, ni siquiera en él logra influir. ¿De acuerdo? Entonces, la autoconciencia será siempre el detonante. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es ser consciente? ¿Qué es el darse cuenta? Es un atributo central de la persona misma. Es decir, a diferencia de otros seres vivos, el ser humano sí es consciente de sí mismo. Es decir, no solo sabe que está vivo, sino sabe definir para qué está vivo, ¿no? Sabe entender su rol, su propósito, su misión, y si no la sabe, cuando menos la sabe definir. ¿De acuerdo? Es el único ente en el universo capaz de comprenderse a sí mismo, de ser consciente de quién es y de qué papel juega. Eso es la conciencia. Y aquí quisiera distinguir entre dos grandes situaciones. El yo despierto, ese es el yo consciente, es el que se da cuenta, es el que comprende lo que está viviendo, las razones que lo motivan, comprende la realidad que vive o cuando menos intenta comprenderla, ¿no? Toma decisiones que hacen sentido con la realidad presente y de alguna manera puede dar una lectura relativamente conectada de esta realidad. En contra de este yo despierto sería justamente lo contrario, el yo dormido. ¿Cuál es el yo dormido? No es literalmente dormido, sino el yo gobernado por el ego. Todos tenemos a ese ego, ¿no? Ese ego que nos lleva a comportarnos de acuerdo a cómo queremos ser percibidos, a cómo queremos ser valorados, a lo que el ego demanda de mí, que sea, digamos, esa visión ideal de mí mismo. Si no soy consciente, será el ego el que me domine, será el ego el que tome decisiones por mí y las decisiones que tomará irá en función de satisfacer esas demandas, de acuerdo, completamente inconscientes. De tal forma que vivir dormidos es dormir inconscientes, dormir simplemente reaccionando a los deseos, a las compulsiones, a las pasiones, ¿no? Pensando que estamos tomando decisiones conscientes y no es así. Lo explica muy bien el autor Eckhart Tolle en el libro El poder de la hora. ¿De acuerdo? Un autor más que habla justamente de la conciencia plena, del estar aquí, del estar ahora. Es otro autor que les recomendamos si quieren profundizar en este tema del liderazgo consciente. De tal forma que aquí el reto es movernos en el primer círculo, en el yo despierto, en el yo que es consciente de lo que le pasa. Y aquí voy a agregar una palabra que puede confundir con la del centro de la confusión, ¿no? Porque dice Eckhart Tolle, cuando estás en el yo despierto y te haces preguntas y reflexionas y te cuestionas, llega un momento que tal vez llegas a estar confundido también, porque no son preguntas fáciles, porque no son preguntas que tengan respuestas sencillas. Dice, pero ese tipo de confusión es positiva. Y esa es la confusión sana que te dice, felicidades, estás despierto. ¿De acuerdo? El yo dormido vive a veces una aparente estabilidad o apatía, ¿de acuerdo? Y eso nos da la falsa sensación de que estamos bien. El yo despierto es más retador, mucho más confrontativo hacia nosotros mismos, pero al mismo tiempo es la única oportunidad de despertar, es la llamada a despertar. También hay que evitar la tentación de confundir inteligencia o erudición, ¿no? Saber mucho, ser muy listo, tener muchos libros, haberlos leído todos, ¿no? Tener muchos datos, con la conciencia, ser consciente. De ninguna manera ser erudito y tener mucha información será algo malo necesariamente, al contrario, creo que en algunas disciplinas pues puede ser un diferenciador si eres verdaderamente sabio en algunas áreas, pero no es de lo que estamos hablando aquí. En el primer escenario estaríamos hablando tal vez de inteligencia, de capacidad mental, de razonamiento, de análisis, de almacenar datos, de aprender datos nuevos, ¿no? De poner orden, de poder de alguna manera transformar productos. Sin embargo, de lo que estamos hablando con la conciencia es una capacidad de comprensión, de comprender quién soy yo, comprender qué quiero, para dónde voy y una capacidad por lo mismo de comprender a los demás.
de ver a las personas que nos rodean mucho más que como elementos o recursos, ¿no? Verlos como verdaderamente son, como personas, como entes individuales con su propia conciencia, de acuerdo con los que podemos trabajar para lograr grandes cosas, pero entendiendo quiénes son ellos. Esta plena conciencia es la única que en verdad nos va a dar sabiduría y felicidad. ¿De acuerdo? Tal vez el primer círculo nos dará satisfacciones, nos dará estatus, nos dará, en algunos casos diré prestigio, ¿de acuerdo? Pero de lo que estamos hablando va más allá, sin descartar que el primer círculo puede ser interesante, ¿de acuerdo? Este liderazgo consciente, ¿de acuerdo? Ha evolucionado a lo largo de la historia y nos remonta un poco a ese héroe, ¿no? Y ese famoso camino del héroe. Tal vez el primer camino del héroe, no sé si me equivoco, pero se me ocurre en la Odisea Ulises, ¿no? Cuando regresa de la guerra de Troya a Ítaca y va pasando por diferentes pruebas, los cíclopes, ¿no? Las sirenas y tantas pruebas, y cada una de esas pruebas lo va haciendo más sabio. Cada una de esas pruebas le va mostrando cosas de él mismo que tiene que superar, que tiene que enfrentar. Ese es el camino del héroe. Y ya no estamos en la antigua mitológicos, ¿no? Estamos en el aquí y en el ahora, pero todos y todo líder que quiere ser un líder consciente pasa por este proceso de descubrimiento, de perderse dentro de sí mismo, ¿de acuerdo? Y de conectar. Y en ese proceso de conciencia, de acuerdo, las pruebas, por eso el camino del héroe está llenas de pruebas, bueno, todos tenemos hoy en día infinidad de pruebas. Pruebas económicas, pruebas de desarrollo de capacidades, pruebas como la pandemia, pruebas de competencia interna, externa, de innovación, de creación. Todos vivimos pruebas. Ese también es para nosotros el camino del héroe. Y créanme que esas pruebas nos fortalecen. Leí por ahí un fascículo, un pedacito de la República de Platón, ¿no? Un diálogo con Sócrates, y se los voy a resumir muy rápido porque es interesante. Decía Sócrates, a ver, un alfarero, ¿no? Un alfarero, ¿cómo dará lo mejor de sí mismo? Dice, el gran peligro del alfarero, o los dos grandes peligros, son la riqueza y la pobreza. Y dices, a ver, ¿cómo? ¿No? Todos queremos llegar a la riqueza y huir de la pobreza, parece como... Y dice, a ver, piensa en un alfarero que de repente se vuelve infinitamente rico. ¿Cómo crees que construya sus vasijas? ¿Cómo crees que construya sus obras? ¿Dará lo mejor de sí cuando se convierta de la noche a la mañana en alguien absolutamente rico? Digo, quiero que lo pongamos en el contexto de esta conversación. Y el que lo escucha dice probablemente no. Dice efectivamente, porque se va a volver apático, negligente, porque ya tiene todo. Y de tal manera que ese deseo de lograr, de alcanzar, tal vez se vaya apagando y entonces su obra se va a resentir. De la misma forma que el alfarero totalmente pobre, ¿no? Que no tiene ni siquiera herramientas, que no tiene nada que dar de comer a sus hijos, probablemente no esté pensando en crear la mejor obra posible, esté pensando en sobrevivir. Dice el término medio, en ese término medio donde están las pruebas, donde están los retos, donde hay éxitos, de repente hay fracasos, ahí es donde la persona evoluciona más, donde la persona logra más de sí misma. Pero eso no será posible, ¿no? Si no somos conscientes del reto, de nuestro papel en el reto, de nuestros recursos, posibilidades de aprender en el reto. Ahí es donde vamos a crecer. Entonces el liderazgo consciente también nos anima a este camino de heroicidad. Y dentro del mundo empresarial, pues bueno, hay infinidad de ejemplos, cada quien tendrá sus favoritos, sus detractores, ¿no? Pero sin duda hemos visto ejemplos de personas que empezaron en un punto y a lo largo de su vida profesional, como dueños de empresa, directores de empresa o personas vinculadas con el mundo del cual hoy estamos hablando, lograron transitar, ¿no? Y evolucionar estados y reinventarse a sí mismos y reconectar con nuevas realidades para ellos, de ir desde pues, un rol empresarial a un rol filantrópico, ¿no? Como hemos visto muchos, a una innovación en muchas áreas, de tal forma que ese heroísmo, ¿no? No quiero ponerlo a la altura de ninguno de los grandes héroes que tal vez tengamos en la mente, pero sin duda hay heroicidad ahí, ¿no? En esta transformación personal,
Bueno, eso es el liderazgo consciente. Es el liderazgo que entra dentro de sí mismo para reconectar, reinventarse y después salir y trascender. En ese salir vamos a dar la segunda gran premisa y es el liderazgo, en la confusión encuentra la simplicidad. ¿Qué es la simplicidad y qué es la confusión? ¿No? Muchas veces esta vorágine diaria de presiones, necesidades que cubrir, objetivos que alcanzar, pendientes, ansiedad, ¿no? Todo esto va generando un nudo y en ese nudo es muy difícil lograr conciencia y en ese nudo es muy difícil operar. ¿De acuerdo? Al contrario, la energía se desperdicia deshaciendo nudos día tras día tras día. Este es uno de los principios de éxito que propone Einstein, ¿de acuerdo? En la confusión encontremos simplicidad y es una de las columnas vertebrales también del liderazgo consciente. Es decir, tener un ideal grabado en nuestra conciencia para que todo de alguna manera se organice alrededor de ese ideal. Es decir, formularnos preguntas como ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que en verdad queremos lograr? Y cuando eso lo tienes claro, parece que todas las cosas empiezan a alinear. Lo que es irrelevante cobrará forma de irrelevancia, de tal forma que lo que es muy importante era ocupar el lugar que merece y los recursos empezarán a aparecer de tal forma que cuando el objetivo es muy claro, cuando el propósito es muy claro, parece que la confusión se disipa. Y aquí quiero vincularlo con algo, no sé si alguno de ustedes nos acompañó en el liderazgo Buca, por ahí está en nuestra plataforma si lo quieren consultar. Si recuerdan Buca, en ese webinar Toño nos compartía que responde a 4 letras, a 4 palabras, perdón. La V responde a volatilidad, la U a incertidumbre en inglés, la C a complejidad y la A a ambigüedad. Y me quiero quedar con la V de volatilidad, que se parece un poco a esta confusión, ¿no? Donde todos los días tengo algo urgente y mañana la urgencia ya es otra y pasado es otra y parece que todo es volátil, pero al mismo tiempo todo pesa. ¿Recuerdan cuál era el antídoto, decía Antonio, o decía un poco como la estrategia para lidiar con esa V de volatilidad? Bueno, es otra V que se llama visión. Entonces, conecta perfectamente con lo que estamos hablando aquí. La visión aporta claridad. La visión, de alguna manera, clarifica el panorama. Vamos a ver un pequeño video, dura 4 minutos, y es de uno de los autores que más habla del tema del liderazgo consciente. De hecho, al final les voy a dar una recomendación de su libro. Se llama Freddy Kaufman. Su libro es La empresa consciente. Y a pesar de que el nombre Freddy Kaufman nos hace pensar que tal vez hable en inglés, no, él es argentino y habla en español. Entonces les voy a dejar este pedacito, 4 minutitos, hablando de la construcción de propósito, de acuerdo, de la construcción de visión. ¿Cuál es el fin último de la vida? Para mí no hay un fin último de la vida como tal. Lo que hay son personas que viven. Y cada persona tiene la responsabilidad de definir para sí mismo cuál es su fin. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es mi fin? También es posible que una comunidad se pregunte cuál es nuestro fin. Debería ser la responsabilidad de cada uno descubrir o crear el fin que le dé entusiasmo para aprovechar la vida. La vida es un recurso. La vida no es un ente autoconsciente. Es el ser humano que tiene conciencia y utiliza el recurso de estar vivo y ser consciente para perseguir algo que lo entusiasme y que le dé sentido como tal. Pero el sentido no viene dado, no viene de afuera, sino justamente la existencia humana está asignada por la necesidad de descubrirlo. El perseguir la felicidad como tal siempre fracasa, porque la felicidad no se alcanza persiguiéndola. Es una paradoja. La manera de alcanzar la felicidad es tener un propósito distinto y el perseguir ese propósito con toda la energía y con toda la intensidad que uno tiene en su vida es lo que produce felicidad. Pero la felicidad como tal es una consecuencia de buscar otra cosa. Pero hay un factor común, diría yo, de los propósitos que proveen felicidad y es que son trascendentes. No son propósitos egoístas, de decir, yo quiero ser feliz, yo quiero estar mejor, yo quiero mi bienestar y nada más.
La palabra pusilánime quiere decir de alma pequeña. Entonces, un propósito pusilánime es un propósito que no da felicidad, es un propósito egoísta. Un propósito magnánimo, que es lo opuesto, es un propósito de alma grande, es un propósito que ayuda a que el ser humano trascienda su propia limitación, en términos ciertamente espaciales, pero mucho más importantes, temporales, y pueda trascender su existencia física para entrar en un mundo de sentido que es muchísimo más grande. Ningún animal puede hablar de sí mismo, ningún animal reflexiona sobre su existencia, solo el ser humano. Y de hecho, esto es lo que lo hace humano, esto es lo que lo hace libre. La diferencia entre el estímulo y la respuesta, como decía Stephen Covey, es la decisión, la elección del ser humano, su libertad y su responsabilidad. Entonces, si uno no tiene un propósito, por default, el propósito viene dado por los genes. O si uno no tiene un propósito, por default el propósito viene dado por la cultura, viene dado por otro. Entonces, cuando uno muere, en la tumba le van a poner la lápida que diga, aquí vivió un esbozo de ser humano que tenía los genes correctos. O aquí vivió un esbozo de ser humano que fue el producto de su cultura, o de su familia, o de su sociedad, o de lo que fuera. Pero el derecho a poner el nombre propio en la tumba hay que ganárselo. Y ese derecho viene de descubrir y perseguir un propósito personal. El alma de la persona, más allá de sus condicionamientos biológicos, culturales y hasta psicológicos. El alma de la persona tiene que trascender todo eso para abrir un espacio de libertad, un espacio de libre albedrío donde el ser humano encuentre su destino y sea co-creador de ese destino al perseguirlo, al definirlo, a buscarlo. Pero no puede venir de afuera, porque cualquier cosa que venga de afuera no es genuina, no es auténtica. Entonces, uno toma de afuera lo que existe como recurso, pero a partir de eso tiene que construir su verdad, su propósito y su sentido de vida. Muy bien, espero que hayan podido disfrutar del video. Es cortito, pero creo que resume muy bien lo que es la definición de propósito. ¿Están viendo ya la pantalla nuevamente? Vemos la pantalla, vemos el icono del video. Ok. Seguimos Ahí en la está la presentación. presentación. Súper, mil gracias. Entonces, bueno, como bien explica Freddy Kaufman, ¿no? La definición de propósito, pues es esencial en el ser humano. No se trata de vivir, se trata de saber para qué, ¿no? Y ese es uno de los principios del liderazgo consciente. Obviamente no podemos llegar a esa definición de propósito si no partimos del punto 1, que era ser consciente, ¿no? Desarrollar conciencia. Vamos ahora al punto 3, que es una también derivación del anterior, es una amplificación del anterior. En la discordia encuentra armonía, ¿no? Eso también es uno de los principios que daba Einstein. Y justamente esta discordia, ¿de acuerdo? Estas a veces, de alguna manera, elementos en oposición, ¿de acuerdo? Pueden generar estrés, ansiedad. La armonía la lograremos con la alineación. ¿A qué me refiero con la alineación? Me encontraré mucho más en armonía si logro coherencia. Coherencia entre el yo, ¿de acuerdo? De lo que quiero, de lo que amo y el contexto en el que trabajo. Es decir, amar lo que hago, conectar de alguna manera cabeza y corazón y lograr una armonía en ese contexto. Eso será también fundamental para un líder consciente y es, por supuesto, necesario, ¿de acuerdo?, para abatir esta ansiedad que parece que vivimos de forma casi compulsiva. De hecho, hay estudios que dicen que al menos en Estados Unidos, que allí todo lo miden, ¿no? Se ha comprobado que los lunes por la mañana es el momento donde más infartos ocurren. Es decir, al momento de enfrentarte con una obligación que probablemente no te gusta, no disfrutas, no te llena, pero que te agobia y te angustia, eso probablemente detone, ¿no? en este tema. Entonces, la forma de integrar el liderazgo consciente es justamente conectar nuestro propósito con lo que hacemos. En la misma línea llegamos a la sincronización. Es decir, esta armonía nos llevará a la sincronización que implica alinear y conectar, ¿de acuerdo? Mi capacidad, mi pasión con la visión que tengo.
Decía Aristóteles, allí donde cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu misión. Todos en algún punto empezamos a definir desde la elección de carrera, elección de para dónde queremos ir, empezamos a pensar en esa decisión a tomar. Y muchas personas eligen su vocación en función del dinero, en función de la seguridad que me va a proporcionar, a veces el poder o el prestigio social, ¿no? No necesariamente en una conexión profunda con lo que yo quiero. En esa definición de propósito, como nos decía Freddy Kaufman, a partir de ahí derivará todo. De tal forma que es importante definir un propósito y alinearlo con la demanda del entorno. Si alguien ha seguido nuestros webinars, hace cuestión de un mes o mes y medio, dimos un webinar acerca de plan de vida. Y tenía mucho que ver con esto cuando lo vinculábamos con el Ikigai. ¿Recuerdan las diferentes esferas del Ikigai? Había una esfera justamente de la vocación, que es justamente de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesidad voy a satisfacer? ¿De acuerdo? Construyo alrededor de mi misión también y la alineo con este propósito a transformar. El líder consciente adopta este sentido de misión, ¿de acuerdo? Y le da sentido a lo que hace justamente para lograr un cambio en el mundo. Por último, no, casi por último, en la dificultad encontraremos la oportunidad de entrar en el mundo y resolver lo que el mundo requiere de nosotros, alineado con nuestra misión, encontraremos sin duda dificultades. Aquí lo importante es qué sentido le das a esas dificultades. Y el liderazgo consciente propone ver esas dificultades como oportunidades. ¿De acuerdo? El líder consciente, por lo tanto, es visionario, ve oportunidades que poder abordar, ve alternativas, ve posibilidades y busca siempre dentro de su lenguaje el cómo sí. Cómo sí lo podemos lograr, cómo sí podemos enfrentar lo que tenemos delante como reto. Dice George Bernard Shaw, las personas que tienen éxito son las que se levantan y buscan las circunstancias que desean. Si no las encuentran, las fabrican. ¿De acuerdo? Esto nos lleva también a entender que cuando el líder consciente se enfoca a crear oportunidades, cuando encuentra obstáculos, se da cuenta que la esencia del obstáculo no está en las circunstancias en sí mismas, sino están dentro de él. Es decir, cualquier situación difícil, ¿no? Si analizamos claramente los elementos de cualquier situación difícil, nos daremos cuenta que esa situación difícil reside más dentro de nosotros que en la situación en sí. Una metáfora de esto lo podemos encontrar tal vez en un piloto de carreras y con eso quedará más claro, ¿no? Un piloto Fórmula 1. Un piloto Fórmula 1 entrenado y de éxito no verá la curva como un obstáculo. La curva no es un obstáculo. El obstáculo es su capacidad para lidiar con los nervios, con la emoción, su capacidad para desarrollar capacidades y habilidades para manejar la máquina en esa curva. Ese es el obstáculo a vencer y está dentro de él y tiene control de él. La curva no es un obstáculo. Veamos así también nuestra realidad y el líder consciente así ve las realidades. No ve las circunstancias como obstáculos, sino como oportunidades para identificar dentro de él los obstáculos que necesita atender para mejorar y que lo llevan al desafío. Esto nos va a llevar también, al ver dentro de nosotros, a lidiar con paradigmas. Tenemos lamentablemente muchos paradigmas comprados, a veces heredados, ¿no? Que nos llevan a veces a generar un estado hasta emocional diferente. Por ejemplo, el paradigma de que el valor del trabajo es equivalente a tus calificaciones. Es decir, te promovieron, eres bueno. Lograste la cuota, eres bueno. Lograste esto, eres bueno. También el paradigma de que el trabajo es una cuestión de horarios, ¿no? Y que el trabajo es un producto en sí mismo, no es un proceso. ¿Qué pasa cuando creo que el trabajo es equivalente a mis calificaciones? Bueno, pues la visión del mundo y de mí mismo estará anclado a esas calificaciones, a esas capacidades funcionales y además a esa necesidad de que me evalúen bien, ¿no? Si alguien no me aprecia, probablemente no valgo, ¿de acuerdo? Porque en esa calificación que alguien más me da es donde está mi éxito.
el trabajo es una cuestión de horario, de tal manera que estoy atado y ligado a ese cumplimiento de horarios. La vida personal se termina. Cuantas más horas doy, más capaz soy, más bueno soy, mejor trabajador soy, y empiezo entonces a poner valor en lugares que no lo tienen, ¿no? En simplemente cubrir tiempos. Y el trabajo es un producto, no es un proceso. Y entonces deja de ser algo que disfruto, deja de ser algo que elijo, ¿de acuerdo? Y alguien más elige por mí. El líder consciente desafía estos paradigmas y transforma estos paradigmas en afirmaciones mucho más positivas, como por ejemplo que las calificaciones sí son importantes, pero aportan un valor. De acuerdo, la persona vale mucho más que eso, y que además hay otras competencias como la capacidad de sobreponerme a situaciones difíciles, la capacidad de influir, de comunicarme, de desarrollar a otros, que también son importantes. ¿De acuerdo? Y también hay que lograr desarrollarlas. El tiempo es una decisión personal, y entonces empiezo a ver el tiempo como un recurso, como una elección, y dejo de decir frases como no tengo tiempo, no me da la vida, es que no es posible, y empiezo a decir yo elijo invertir mi tiempo en esto. Y si a lo mejor hoy no dormí, elegí no dormir porque quería darle valor a esto otro. De tal forma que estoy en control de las circunstancias y no soy una víctima de ellas. ¿De acuerdo? El puesto de trabajo, mi posición, mi puesto no me define como persona, es solamente una oportunidad para crecer, para aportar más valor, para desarrollarme. No soy ese puesto. El puesto es algo que ejerzo para desarrollarme, para crecer. Y la oportunidad de aprender y de experimentar es en verdad mi gran beneficio. No el título, no el estatus, y no el que los otros me vean hacia arriba, ¿no? Y que el trabajo me dignifica, porque me da un terreno en el cual puedo explotar mis capacidades y ponerme a prueba y vivir ese camino del héroe, ¿no? Que decíamos. Por último, ahora sí, por último, con todos estos elementos, el líder consciente se enfoca en el desarrollo profundo de capacidades. Y que si bien la tecnología es importante y la tecnología nos abre puertas y detona muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Tenemos que pasar al liderazgo de la sensibilidad personal, al liderazgo humano, al liderazgo sensible, a ese liderazgo empático, que nos lleve a preocuparnos de cada persona como un individuo en sí mismo y no como una maquinaria para que yo logre algo. En ese momento rompo ese acuerdo, ¿no? de alianza verdaderamente con la gente. El líder consciente es un líder humano, un líder sensible y un líder que ve el desarrollo de la gente como un beneficio en sí mismo, ¿de acuerdo? Y que se enfoca en reconocer al potencial, en fortalecer ese potencial y, sin duda, en desarrollar mayor potencial. Un líder consciente es un líder desarrollador. No es posible entender el liderazgo consciente sin este elemento fundamental, ¿de acuerdo? Y recuerden, uno no puede desarrollar a alguien si no construye una relación y un vínculo con ese alguien. Entonces, el líder consciente construye vínculos desde la preocupación genuina por los demás, desde el interés y desde el esfuerzo por ver a cada persona como lo que es, un individuo. El tema del liderazgo consciente da para muchísimo, ¿de acuerdo? Espero que con esta entrada a lo que es el liderazgo consciente hayamos pues sembrado un poquito la curiosidad para ir un poco más a fondo. Les vamos a recomendar aquí dos libros. Nos hemos basado en algunas cosas de cualquiera de ellos y hay más literatura. Les mencioné a Eckhart Tolle para la parte del poder de la hora, ¿no? De la conciencia, el despertar de la conciencia. Les hemos hablado también de Robin Sharma, ¿de acuerdo? Y aquí les vamos a hablar de estos dos autores, uno con el título El liderazgo consciente. El nombre es un poco difícil de pronunciar, ¿de acuerdo? Debashis Chatterjee, bueno, o Chatterjee, no me quiero atrever a pronunciarlo, así es que mejor cópienlo. Este es un autor que habla justamente del liderazgo consciente. El prólogo de este libro está hecho por Peter Senge, ¿no? Justamente el autor de La Quinta Disciplina, del cual también hablamos hace un rato. Y el otro libro muy recomendable es el de Freddy Kaufman, el autor que acabamos de ver en el pequeño video que vimos hace un ratito, y se llama La empresa consciente, ¿de acuerdo? Cómo construir valor a través de valores, ¿no? Y se centra mucho en el valor.
Es un libro que, aunque el título habla de la empresa consciente, inmediatamente se centra en el tema del líder. El líder al frente de esta empresa consciente, cómo hacer líderes conscientes justamente para detonar esta conciencia dentro de las empresas. Habla de muchas habilidades, es un libro también muy fácil de leer, que es ampliamente recomendable. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las dos lecturas sugeridas para profundizar más en este tema. Y bueno, los dejo con esta frase de Einstein, que también hemos mencionado, aunque él pertenece a otra disciplina distinta. Dice, dar ejemplo no es la principal manera de influir, es la única. Así es que queremos mejores personas. Está muy fácil. Creo que tenemos que empezar a mirar en el espejo. ¿Quién es esa persona que va a inspirar, motivar e influir en esas mejores personas que queremos en nuestros equipos? Pues el que está en el espejo, tú mismo. Así es que tenemos que trabajar en nosotros. El camino para ser un mejor líder está sí o sí por empezar en el trabajo personal de cada uno, fortalecerlo y a partir de ahí influir mejor. Recuerden, el líder siempre influye, pero no siempre influye en el sentido que él quisiera. Así es que quieres influir positivamente, quieres influir hacia gente más comprometida, más consciente, con más accountability, más responsable. Tenemos que empezar a ser nosotros esta persona y a partir de ahí influiremos mejor. Esa es la esencia del liderazgo consciente. Hoy en día es uno de los temas de liderazgo que más se mencionan y bueno, pues los invito a explorar. Muchas gracias por su participación. No sé si hay alguna pregunta en la que respondemos alguna pregunta. Si nos quieren ayudar con la evaluación, la encontrarán la liga en el chat. Ya un compañero lo puso, o compañera, no sé. Y aquí tienen el código QR si prefieren hacerlo a través de él en el teléfono. Nos ayudaría mucho conocer sus impresiones, su opinión. Y por nuestra parte, pues muchas gracias por estar aquí y seguiremos la próxima quincena, dentro de 15 días, jueves, dentro de 2 semanas con otro tema. No, jueves dentro de 2 semanas es jueves 16 de septiembre, es el grito. Así es que nos recorreremos una semana más. ¿De acuerdo? Una semana después del grito tendremos nuestro siguiente webinar. Un abrazo a todos, esperamos que estén muy cuidados, muy resguardados, muy seguros y que esto los haya generado el interés por profundizar más en este tema de liderazgo consciente. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos vemos pronto.